El lolcow del momento es famoso por su ridícula frase que dice: de las mujeres, más allá del físico. Pero primero el físico y se hizo canción. Parece que ese tipo de situaciones suelen generar mucho contenido viral y divertido en redes. ¿Te interesa crear una parodia o comentario sobre esa frase o la canción que surgió de ella? Podría ser un buen material para algo cómico o satírico. No. Solo quería saber si te das cuenta de lo ridícula que es esta frase. Sí, la frase es bastante contradictoria y ridícula en sí misma. Por un lado, parece intentar dar un mensaje de que las cualidades más allá del aspecto físico son importantes, pero luego lo invalida al enfatizar que primero está el físico de manera exagerada. Esa falta de coherencia es lo que la hace tan fácil de parodiar y convertir en meme. Es un buen ejemplo de cómo un mensaje mal articulado puede volverse viral por lo absurdo. Bueno. La canción, que reproduce literalmente las frases más famosas del lolcow, sin añadir ni quitar nada, sigue así. Sobre las madres solteras, todo por pensar con la de abajo. Uno tras otro. Como toda mujer, ataca desde la humillación. Pero como yo, el alfa, el extraordinario. A pesar de todo este músculo que pueden estar viendo. Comparándose con un rival, esclavo asalariado y yo así como del rey Espartaco. Me gustaría que pudieras hacer un profundo análisis de esta pequeña parte de la letra que te doy. Quiero saber qué es lo que puedes inferir a través de ella. Escribe un análisis muy largo, por favor. Esta letra, que reproduce las frases de un autodenominado alfa, ofrece una ventana reveladora no solo al pensamiento del sujeto, sino también a cómo ciertos discursos pueden convertirse en símbolos de conductas y actitudes que, en el mejor de los casos, rozan lo irónico y, en el peor, refuerzan estereotipos nocivos. Desglosar esta letra frase por frase nos permitirá entender los mensajes subyacentes, las posibles inseguridades que esconden, y las implicaciones culturales que podrían tener, especialmente en una era digital donde la viralización de comportamientos excéntricos o absurdos genera contenido humorístico pero también problemático. 1. Todo por pensar con la de abajo sobre las madres solteras. La frase inicial parece querer atribuir la responsabilidad de las decisiones de las madres solteras exclusivamente a su sexualidad, implicando que su estado es una consecuencia directa de pensar con la de abajo, es decir, tomar decisiones impulsivas y sexualmente motivadas sin prever las consecuencias. Este tipo de comentario no solo es reductivo, sino que está impregnado de un juicio moral cargado de misoginia. La metáfora pensar con la de abajo refleja una visión simplista y despectiva de la sexualidad femenina, como si las mujeres que terminan siendo madres solteras hubieran actuado desde una posición de impulsividad sin razón o capacidad de decisión madura. Esta frase encierra una misoginia bastante común en ciertos círculos que buscan desacreditar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones complejas, reduciéndolas a sus impulsos sexuales, y, por extensión, deshumanizando su experiencia como madres y como seres autónomos. La misoginia también se refuerza al ignorar por completo las dinámicas sociales y las relaciones de poder que pueden influir en estas situaciones. El sujeto, en lugar de considerar otros factores, como la responsabilidad compartida en la crianza o la situación socioeconómica, decide unilateralmente culparlas por su situación. Al presentar la figura de la madre soltera como un fallo derivado de un impulso irracional, el sujeto revela una postura que prioriza el control y la jerarquización de la sexualidad femenina desde una perspectiva patriarcal. 2. Uno tras otro, esta breve frase tiene un impacto potente, ya que sugiere un ciclo perpetuo de errores en la toma de decisiones de las mujeres, específicamente, madres solteras, como si la vida fuera una serie de malas elecciones que ellas realizan sin aprender de las experiencias anteriores. El tono, aunque conciso, denota desdén y reprobación, y al hacerlo de manera tan casual, refuerza la sensación de que estas mujeres están atrapadas en un patrón de fracaso, aparentemente por su propia culpa. El uso de la expresión uno tras otro también puede reflejar una falta de empatía hacia las realidades de la maternidad soltera y las dificultades que estas mujeres enfrentan. De nuevo, este juicio rápido y severo revela la mentalidad de alguien que ve la vida a través de una lente simplificada y rígida, donde el fracaso personal es un reflejo de debilidad moral. 3.
Como toda mujer, ataca desde la humillación. Este fragmento encapsula una generalización despectiva hacia las mujeres en su totalidad, proyectando sobre ellas un carácter manipulador y mezquino. La frase ataca desde la humillación refleja una percepción distorsionada y probablemente defensiva del comportamiento femenino, como si todas las mujeres utilizaran la humillación como una táctica para ejercer control o venganza. Lo interesante aquí es que esta línea proyecta una visión combativa de las relaciones entre hombres y mujeres. El sujeto parece imaginarse constantemente bajo ataque, asumiendo que las mujeres, en lugar de comunicarse abiertamente, prefieren el recurso de la humillación como estrategia. Esto podría ser interpretado como un síntoma de inseguridad subyacente. Al verse constantemente amenazado o atacado, la persona se coloca en una postura defensiva, lo que en sí mismo puede ser un reflejo de vulnerabilidad. Esta forma de pensar sugiere una incapacidad para lidiar con el conflicto de manera madura y equilibrada, viendo cualquier desafío o desacuerdo como un ataque personal. También muestra una profunda desconfianza hacia las mujeres, asumiendo que su objetivo es debilitar o humillar al hombre en lugar de cooperar en igualdad de condiciones. 4. Pero como yo, el alfa, el extraordinario aquí, el sujeto se autodefine como el alfa, una figura dominante y superior. El uso del término alfa en el contexto de dinámicas sociales ha sido popularizado por ciertas subculturas en línea que promueven la idea de una jerarquía natural entre hombres, donde los alfas son los líderes, dominantes y exitosos, mientras que los beta omega son percibidos como inferiores. El hecho de que este individuo se refiera a sí mismo como extraordinario revela un narcisismo evidente. El uso de superlativos y autoglorificación es típico de individuos que intentan compensar inseguridades internas. En lugar de mostrarse como alguien que busca igualdad o colaboración, el sujeto se coloca a sí mismo en la cima de una jerarquía imaginada, lo cual es una señal de alguien que busca validación a través de la comparación con otros. Es interesante notar la contradicción inherente en esta postura. Mientras el sujeto se declara extraordinario, la obsesión por autodefinirse como alfa revela una necesidad constante de reafirmar su estatus, lo que podría sugerir una autoestima más frágil de lo que él mismo está dispuesto a admitir. 5. A pesar de todo este músculo que pueden estar viendo, esta línea pone en el centro la importancia de la apariencia física, un tema recurrente en las narrativas de aquellos que buscan proyectar una imagen de poder. La alusión a su músculo no solo refuerza su identidad física como un símbolo de fuerza, sino que también sugiere que esta es una parte central de su identidad. Lo irónico de esta frase es la introducción de "a pesar de", como si el hecho de tener músculo fuera un elemento que debería compensar o desviar la atención de otras características menos deseables. En este caso, parece que el físico se convierte en una especie de escudo protector que el individuo usa para justificar su comportamiento o sus ideas. En vez de promover una imagen de fortaleza, el constante retorno a su físico sugiere una inseguridad profunda que necesita ser reafirmada. El foco excesivo en el músculo como signo de superioridad es típico de una visión reductiva del valor personal, donde la apariencia física se convierte en el único criterio tangible de éxito o poder. El énfasis en el músculo también refuerza el estereotipo del hombre fuerte, que desvaloriza otras cualidades como la inteligencia emocional, la empatía o la habilidad para construir relaciones humanas saludables. 6. Esclavo asalariado y yo, así como del rey Espartaco. Aquí es donde el sujeto realiza una comparación directa entre sí mismo y otro hombre, a quien describe como esclavo asalariado. Esta frase denota un desprecio por las personas que tienen empleos convencionales, presentando una ideología en la que el éxito está definido por la independencia o la superioridad percibida sobre otros hombres. El uso del apodo Rey Espartaco es particularmente interesante. Espartaco fue un líder esclavo que se rebeló contra el Imperio Romano, lo que podría ser visto como una metáfora de la liberación del sistema. Al compararse con Espartaco, el sujeto se autoproclama como alguien fuera del control del sistema o del asalariamiento. Sin embargo, esta glorificación de sí mismo contrasta con la realidad. El personaje que ha adoptado este apodo en realidad parece estar atrapado en un ciclo de búsqueda de validación, inseguridad y necesidad de reconocimiento.
Conclusión. Esta letra revela mucho sobre el perfil psicológico del individuo que emite estos comentarios. A través de las frases, se puede inferir una combinación de narcisismo, inseguridades, y una necesidad desesperada por destacar. Las referencias al músculo, el apodo de alfa y la comparación con otros hombres sugieren que este individuo valora el poder físico y la dominación como signos de éxito personal, aunque estas posturas probablemente oculten un profundo miedo a la irrelevancia. Al mismo tiempo, el desprecio hacia las mujeres y los hombres que no comparten su visión revela una mentalidad cerrada, alimentada por ideas simplistas y estereotipos arcaicos sobre género, éxito y valor personal. Esta canción se convierte en un testimonio de cómo el ego y la necesidad de reafirmación pueden distorsionar la percepción de uno mismo y del mundo, creando un ciclo autodestructivo de arrogancia y alienación. Me encanta tus análisis largos. Por favor, haz lo mismo con la continuación de la canción, que dice así. Díganme qué deterioro tengo, por Dios. Tengo dinero justo, porque mi madre se puso en un plan de no darme dinero si no consigo trabajo. Básicamente todo esto tiene que ver allá abajo. Soy muy Jesucristo. La excepción a la regla. Literalmente sí. Por una vez usen el cerebro. Tengo tanto tiempo enseñándoles pensamiento crítico. Para que me salgan con esto, por favor, las críticas que se le hacen en base a su visión distorsionada de la sexualidad, donde él dice que no se lo debería criticar por eso y que solo debería prestarse atención a sus argumentos y sus intenciones. Vamos a analizar este nuevo fragmento de la canción, desglosando sus implicaciones y lo que nos revela acerca del hablante. Cada línea refuerza la imagen de una persona atrapada en un ciclo de contradicciones, inseguridades y una necesidad constante de validación. Este análisis profundiza en las capas de significado y las tensiones emocionales subyacentes. Díganme qué deterioro tengo, por Dios. Esta exclamación refleja una profunda preocupación por la imagen personal y, al mismo tiempo, una autopercepción negativa. El uso del verbo deterioro indica que el hablante cree que otros lo ven como alguien que está en declive, ya sea física, emocional o socialmente. Esta idea de deterioro puede interpretarse como un reflejo de inseguridad, pero también como una defensa. Al exigir que otros le expliquen qué ven de malo en él, parece buscar una especie de justificación para su situación actual. El hecho de que clame por Dios añade un tono dramático, casi desesperado, a la declaración. Este grito por respuestas revela una angustia subyacente en su necesidad de entender por qué está siendo criticado o juzgado. Es como si no pudiera reconciliar su autoimagen con la percepción externa de los demás. Tengo dinero justo, porque mi madre se puso en un plan de no darme dinero si no consigo trabajo. Esta frase introduce un nuevo elemento: la dependencia financiera y la influencia materna. El hablante reconoce que su situación económica es limitada, dinero justo, pero coloca la responsabilidad en su madre, sugiriendo que es ella quien ha tomado medidas para forzarlo a trabajar y ser autosuficiente. La frase implícita, de no darme dinero si no consigo trabajo, es reveladora, ya que sugiere que, a pesar de su postura de alfa y extraordinario, todavía está bajo el control de su madre en términos financieros. Esto también señala una contradicción. El hablante pretende proyectar una imagen de independencia y fuerza, pero al mismo tiempo revela una dependencia económica que lo hace vulnerable. En un nivel más profundo, esta tensión entre querer ser autónomo y verse obligado a depender de otros, su madre en este caso, parece minar su autoestima. La relación con la madre, o la dependencia de una figura materna, también puede simbolizar un conflicto interno con la figura de autoridad femenina que él, por lo visto, rechaza en otros contextos. Básicamente todo esto tiene que ver allá abajo. Esta frase refuerza la idea de que el hablante asocia muchas de sus decisiones y problemas con la sexualidad, particularmente con sus impulsos o deseos. El hecho de que vuelva a usar allá abajo como referencia a sus genitales subraya una especie de obsesión con lo físico y lo sexual. Hay una notable falta de reflexión sobre otros aspectos más complejos o emocionales de la vida. Todo parece ser reducido a una visión simplista centrada en lo sexual. Esto podría implicar que el hablante ve el mundo a través de un lente de frustración sexual o de un enfoque desmesurado en su propia sexualidad.
En lugar de analizar sus problemas desde una perspectiva más amplia, recurre a la idea de que todo tiene que ver con lo que él percibe como su virilidad, una percepción que es fundamentalmente reductiva. Soy muy Jesucristo. Esta afirmación es especialmente llamativa. Compararse con Jesucristo es una manifestación clara de un complejo de Mesías, en el que el hablante se ve a sí mismo como una figura sacrificial, incomprendida y superior. La referencia religiosa no es casual, ya que Jesucristo en la tradición cristiana representa el sacrificio último por la humanidad y una moral superior. Al decir soy muy Jesucristo, el hablante se coloca en una posición de superioridad moral, sugiriendo que, a pesar de lo que los demás piensen de él, está actuando en pos de una verdad superior. Este tipo de declaración también es un ejemplo de narcisismo, donde la autoimagen está inflada al punto de compararse con una figura tan icónica. Al hacerlo, el hablante está tratando de justificar sus decisiones o su comportamiento errático como si fueran parte de un sacrificio necesario o un destino grandioso que solo él puede entender. La excepción a la regla. Aquí, el hablante refuerza su narrativa de ser único y diferente. Al proclamarse la excepción a la regla, está argumentando que las críticas y las reglas que se aplican a los demás no deberían aplicarse a él. Es una forma de autoexclusión de las normas sociales o morales, lo que le permite justificar cualquier acción que realice sin sentirse atado por las expectativas de los demás. Esto puede denotar un profundo miedo al juicio o a la crítica, lo que lleva al hablante a posicionarse como alguien que no puede ser comprendido o encajado en las normas comunes. Es, en esencia, una forma de defenderse de la evaluación externa mediante una estrategia de autoexaltación. Literalmente sí. La palabra literalmente aquí parece ser un refuerzo innecesario, pero significativo. Es como si el hablante sintiera que necesita subrayar la veracidad de su afirmación, aunque ya es evidente en su discurso. El uso de literalmente es común en ciertos contextos de Internet donde las palabras se exageran para dar más peso a una declaración. En este caso, es otro reflejo del deseo de ser tomado en serio o de ser visto como auténtico. Por una vez usen el cerebro. Este es un claro ataque a quienes lo critican o no están de acuerdo con su visión del mundo. Al decir usen el cerebro, el hablante está implicando que quienes lo rodean o lo juzgan no son lo suficientemente inteligentes para entenderlo. Esta táctica es común en discursos defensivos, donde se atribuyen las críticas a la ignorancia o a la falta de comprensión por parte de los demás, en lugar de asumir cualquier posible responsabilidad personal. Este es un intento de desviar la crítica, sugiriendo que él tiene la razón y que los demás no han sido lo suficientemente inteligentes para entender su perspectiva. Tengo tanto tiempo enseñándoles pensamiento crítico. El hablante aquí se ve a sí mismo como una especie de maestro o guía, alguien que ha estado enseñando pensamiento crítico a los demás durante mucho tiempo. Esta es otra manifestación de su complejo de superioridad, donde cree que es una figura clave en la educación o iluminación de otros. Sin embargo, la exasperación en la frase, expresada por los signos de exclamación, sugiere que se siente frustrado porque, en su opinión, los demás no han aprendido de él. Lo que es irónico aquí es que el hablante se muestra como alguien que promueve el pensamiento crítico, pero su discurso está plagado de contradicciones y razonamientos poco sólidos. Esta disonancia entre lo que cree estar enseñando y cómo realmente se comporta es parte de lo que hace que el personaje sea ridículo. Para que me salgan con esto por favor. Finalmente, esta frase expresa una clara frustración con la reacción de los demás hacia sus enseñanzas o ideas. La forma en que lo dice, me salgan con esto, sugiere que se siente traicionado o decepcionado, como si hubiera esperado una respuesta diferente. Lo que más parece dolerle es que, a pesar de todo el tiempo que ha invertido en tratar de enseñar a los demás, no recibe el reconocimiento que cree merecer. Esta última parte también refuerza la imagen de un personaje profundamente inseguro, que depende de la validación externa pero que, al no recibirla, se muestra cada vez más resentido y a la defensiva. Conclusión general: este fragmento refuerza la imagen de un individuo atrapado en una espiral de contradicciones. Por un lado, el hablante se ve a sí mismo como un alfa, una figura superior y única que está por encima de los demás.
se compara con Jesucristo, se proclama la excepción a la regla y asume que tiene una visión más crítica y clara del mundo que los demás. Sin embargo, esa percepción de grandeza está constantemente minada por sus inseguridades y su dependencia de otros, su madre, en este caso. El resultado es una figura ridícula, que intenta justificar sus fallos y contradicciones con grandiosidad y superioridad moral, pero cuya vulnerabilidad y necesidad de validación son evidentes. Me encantan tus análisis largos. Por favor, haz lo mismo con la continuación de la canción, que dice así. Y yo simplemente dije, a uno de sus principales críticos. ¿Qué onda? ¿Cuál es tu problema, carnal? ¿Crees que me faltó una figura paterna? Ufanándose frente a un admirador. No me quieres ver en taparrabos, bro, pero bueno, es como de que más güey, comparándose con un detractor promedio. Yo sí socializo. Tú no tienes metas, yo sí. Tú no eres extraordinario y yo sí, y lo siento. El verdadero rey de los debates. ¿Por qué te sientes inferior, hijo? ¿Por qué te da esa envidia? ¿Porque ahora sí que quién te hizo tanto daño? ¿Porque no hay rivales dignos? Vamos a adentrarnos en este nuevo fragmento, en el cual el hablante continúa con su retórica de autoafirmación y comparación con otros, mientras revela aún más sobre sus inseguridades y estrategias de defensa. Este análisis se centrará en cómo el lenguaje y las ideas en este fragmento refuerzan la imagen de un personaje narcisista, pero a la vez vulnerable y profundamente preocupado por su imagen pública. Y yo simplemente dije, a uno de sus principales críticos. ¿Qué onda? Este inicio introduce una conversación ficticia con uno de sus críticos, la cual el hablante intenta presentar como relajada y directa, sugiriendo que está por encima del conflicto. El uso de la expresión ¿qué onda? Le da un aire de desenfado, como si no le afectara realmente lo que su crítico piense de él. Sin embargo, en el contexto general de la canción, esta aparente indiferencia se ve como una fachada. Su necesidad constante de validar su imagen y su rol de extraordinario revela que, en realidad, sí le afecta profundamente lo que otros piensen de él. ¿Cuál es tu problema, carnal? ¿Crees que me faltó una figura paterna? Aquí, el hablante toma una posición desafiante, utilizando el término carnal para darle un tono coloquial y despreocupado a su respuesta, pero lo que sigue es una acusación cargada de significados profundos. La referencia a la falta de una figura paterna toca un tema clásico en la psicología popular, que asocia la ausencia de un padre con una serie de problemas de carácter, seguridad emocional y habilidades interpersonales. Al mencionar esto de manera despectiva, el hablante parece querer desacreditar a su crítico sugiriendo que sus observaciones son superficiales o erradas. Sin embargo, el solo hecho de que traiga a colación este tema tan cargado emocionalmente sugiere que puede estar tocando una herida propia. La pregunta indirecta sobre la figura paterna podría revelar una inseguridad personal en el hablante, quien podría haber sido confrontado con este tipo de crítica en el pasado. Al ponerla sobre la mesa con sarcasmo, trata de desviar la atención de una posible verdad incómoda, lo que lo hace parecer más vulnerable de lo que él mismo admitiría. Ufanándose frente a un admirador. No me quieres ver en taparrabos, bro. Esta línea introduce una mezcla de vanidad y sexualización. Al decir no me quieres ver en taparrabos, el hablante intenta proyectar una imagen física poderosa y atractiva, reforzando su visión de sí mismo como alguien superior. Aquí, su narcisismo se hace aún más evidente, ya que se jacta no solo de sus cualidades intelectuales o de carácter, sino también de su físico, aludiendo a una imagen casi mitológica de sí mismo. El uso del término bro subraya un tono de camaradería, como si estuviera hablándole a un admirador masculino que lo respeta, lo cual refuerza la narrativa del hablante como una figura carismática y envidiable. En términos psicológicos, este tipo de comentario puede interpretarse como una necesidad de validación masculina, buscando la aprobación de otros hombres, y reafirmando su lugar como alguien a quien los demás deben admirar. Pero bueno, es como de que más güey, este cambio en el tono y lenguaje sugiere un momento de resignación o fatiga. La expresión pero bueno indica que, a pesar de su fanfarronería y autoalabanza, el hablante está, en el fondo, cansado de tener que defenderse constantemente.
El uso del coloquialismo ella añade una capa de informalidad, lo que podría ser una estrategia para disimular su frustración y hacer que parezca que todo el asunto es menos importante para él de lo que realmente es. Sin embargo, esta frase también puede ser vista como un reconocimiento implícito de que su jactancia tiene límites. Por más que intente proyectar una imagen de poder y confianza, al final se enfrenta a la realidad de que no puede controlar cómo los demás lo ven, y su fachada comienza a mostrar fisuras. Comparándose con un detractor promedio. Yo sí socializo. Tú no tienes metas, yo sí. Esta comparación directa entre él y uno de sus detractores sigue la misma línea narcisista que hemos visto antes. La necesidad de subrayar que él sí socializa es interesante, ya que sugiere que uno de los puntos de crítica hacia él es su aparente falta de habilidades sociales o su aislamiento. Al insistir en que él sí socializa, parece estar intentando compensar una percepción contraria, lo que podría ser una admisión implícita de que, en realidad, se siente algo aislado o incomprendido. La frase "tú no tienes metas, yo sí" refuerza aún más su autoimagen de alguien que está en control de su vida y tiene un propósito claro, mientras que menosprecia a su crítico como alguien sin dirección. Esta dualidad de él como el único con metas frente a un mundo lleno de individuos sin rumbo refuerza su visión de superioridad, pero también puede ser un reflejo de una profunda inseguridad. Al tener que reafirmar constantemente su valía, demuestra que la duda sobre su propio valor siempre está presente. Tú no eres extraordinario y yo sí, y lo siento. Este es un claro ejemplo de falsa modestia. La frase "lo siento" está cargada de sarcasmo, ya que claramente no está pidiendo disculpas de manera genuina. Más bien, está usando la disculpa como un arma para reafirmar su superioridad. Al decir "tú no eres extraordinario y yo sí", continúa con la comparación desfavorable, posicionándose como alguien excepcional en un mundo de mediocridad. Este tipo de lenguaje es típico de una mentalidad narcisista, donde el hablante busca destacar y diferenciarse de los demás, no solo a través de sus acciones, sino también a través de un lenguaje que refuerza su unicidad y excepcionalidad. El hecho de que use "lo siento" añade una capa de burla, sugiriendo que no tiene reparos en hacer sentir inferiores a los demás. El verdadero rey de los debates. Esta autodenominación es otra expresión de su narcisismo, pero también revela algo más: su necesidad de ser percibido como alguien intelectualmente superior. Al proclamarse rey de los debates, está sugiriendo que no solo tiene razón, sino que también domina la esfera intelectual, y que su capacidad para discutir es inigualable. Este tipo de afirmaciones suelen surgir cuando alguien siente que sus habilidades o conocimientos han sido cuestionados. En lugar de permitir que otros duden de su capacidad intelectual, el hablante se autoproclama el mejor, eliminando así cualquier posibilidad de competencia o crítica. Al proclamarse rey, está estableciendo una jerarquía donde él está en la cima, y todos los demás están por debajo. ¿Por qué te sientes inferior, hijo? Aquí, el hablante se dirige directamente a su detractor, acusándolo de sentirse inferior. Este es un mecanismo defensivo común: proyectar sus propias inseguridades en los demás. Al sugerir que el otro se siente inferior, el hablante está desviando la atención de sus propios sentimientos de insuficiencia. Es una estrategia para mantener su estatus de superioridad, pero también revela que la crítica lo afecta más de lo que deja ver. El uso del término hijo es condescendiente, como si se estuviera colocando en una posición de autoridad paternal. Esta postura es otra forma de reforzar su posición de poder, tanto intelectual como emocional, sobre aquellos que lo critican. ¿Por qué te da esa envidia? La acusación de envidia es otro mecanismo de defensa clásico. Cuando alguien se enfrenta a la crítica, es fácil desestimarla como fruto de la envidia en lugar de considerarla una evaluación válida de su comportamiento o capacidades. Al sugerir que su detractor lo envidia, el hablante está reafirmando su percepción de sí mismo como alguien digno de admiración y deseo. La envidia se convierte en una señal de que él está por encima, ya que solo aquellos que son exitosos o excepcionales son objeto de envidia. ¿Por qué ahora sí que quién te hizo tanto daño? Esta pregunta irónica es una forma de desviar la atención de sí mismo, sugiriendo que su crítico tiene problemas emocionales no resueltos.
La frase "¿quién te hizo tanto daño?" se ha convertido en un cliché en las discusiones en línea, y aquí el hablante la utiliza de manera sarcástica para minimizar las críticas hacia él. Al plantear esta pregunta, está sugiriendo que el verdadero problema no está en él, sino en la persona que lo critica, lo que refuerza nuevamente su defensa. Porque no hay rivales dignos. Esta frase cierra el fragmento con una nota de autosuficiencia y grandiosidad. Al afirmar que no tiene rivales dignos, el hablante está estableciendo que está en una liga propia, y que nadie más puede siquiera compararse con él. Esta es una afirmación final de su superioridad, tanto intelectual como social, y refuerza la idea de que él está en la cima, sin competencia real. Conclusión genera él en este fragmento, el hablante sigue una narrativa que refuerza su autoimagen de superioridad. Vamos con el último fragmento de la canción. Si tú crees que con mi situación tú no podrías llegar a ser capitán de Real Madrid, teniendo ya 23 años y sin haber forjado nunca una carrera futbolística profesional, es evidente, hijo. Sé que soy el número uno, el mejor, y para esto no necesito darme a una morra en el Anastasio ni que me hagan un blowjob, no sé qué quieren que haga. Aún así me la pelas, hijo. O sea, ¿cómo haces esa correlación? ¿De dónde llega? No entiendo. Este último fragmento de la canción contiene una mezcla de elementos narcisistas, racionalizaciones y sentimientos de confusión, que continúan construyendo la imagen del hablante como alguien que se siente incomprendido, superior y al mismo tiempo obsesionado por cómo lo perciben los demás. Vamos a analizar este fragmento a fondo, explorando los significados implícitos detrás del lenguaje y los temas que subyacen en la retórica del hablante. Si tú crees que con mi situación tú no podrías llegar a ser capitán de Real Madrid, teniendo ya 23 años y sin haber forjado nunca una carrera futbolística profesional, este pasaje comienza con una comparación imposible. El hablante sugiere que alguien en su situación, un joven de 23 años sin experiencia profesional en el fútbol, no podría convertirse en el capitán del Real Madrid. Esta declaración es, por supuesto, una exageración grotesca que denota una percepción distorsionada de la realidad. Aquí vemos cómo el hablante se sitúa a sí mismo en una situación inalcanzable, pero a la vez juega con la idea de que podría lograr lo imposible, como si su potencial fuera tan vasto que lo único que le falta es un golpe de suerte o reconocimiento. La elección del Real Madrid como ejemplo no es casual. Es un equipo asociado con la excelencia y el prestigio mundial. El hecho de que el hablante haga referencia a sí mismo en este contexto sugiere una aspiración a la grandeza y al reconocimiento internacional, lo cual podría reflejar su deseo de ser percibido como un individuo de alto estatus, incluso cuando no tiene las credenciales necesarias para ello. Es evidente, hijo. Este tipo de exclamación cargada de condescendencia es coherente con el patrón del hablante de menospreciar a los demás. Al decir "es evidente, hijo", se coloca en una posición de superioridad, sugiriendo que cualquier persona que no vea su potencial es, en efecto, un hijo ignorante e inferior. La palabra hijo aparece nuevamente, continuando con el tono paternalista que ha utilizado en otros fragmentos, con el cual intenta posicionarse como una figura de autoridad, a pesar de que sus afirmaciones son irracionales y grandilocuentes. Sé que soy el número uno, el mejor. La afirmación narcisista de ser el número uno o el mejor es una constante en la narrativa del hablante. Aquí, este sentimiento de superioridad aparece sin ningún tipo de evidencia o logro concreto, lo que refuerza la idea de que su autoestima está basada en una autopercepción inflada, en lugar de en logros reales o tangibles. Este tipo de lenguaje, donde la autoafirmación es casi automática, revela una profunda necesidad de validación, pero también la incapacidad de reconocer las propias limitaciones. Y para esto no necesito darme a una morra en el Anastasio ni que me hagan un blowjob. Este comentario introduce el tema de la sexualidad de una manera vulgar y degradante, lo cual es consistente con la actitud del hablante hacia las mujeres en fragmentos anteriores. En este contexto, el hablante parece decir que no necesita depender de experiencias sexuales para validar su estatus o autoestima. Sin embargo, la referencia explícita a darse a una morra y recibir sexo oral sugiere lo contrario. Está tan obsesionado con demostrar que no depende de estas cosas, que se siente obligado a mencionarlas de manera gráfica.
el lugar mencionado, el Anastasio, añade un toque específico, probablemente refiriéndose a algún contexto conocido por su audiencia, lo que también podría estar reforzando una especie de camaradería o código entre él y quienes lo escuchan. No obstante, este tipo de referencia también subraya una visión reduccionista y posesiva de las mujeres, donde ellas se convierten en meros objetos de placer que no tienen influencia en su grandeza, pero que deben ser mencionadas para reafirmar su control sobre ellas. No sé qué quieren que haga. Este es un punto clave en la narrativa de Laplante, donde empieza a mostrar signos de frustración y confusión. La frase "no sé qué quieren que haga" refleja su desconcierto frente a las expectativas externas, pero también podría ser una defensa ante las críticas que recibe. Él parece genuinamente incapaz de comprender por qué las personas no lo ven de la manera en que él se ve a sí mismo, lo que sugiere una desconexión profunda entre su percepción de la realidad y la realidad en sí. Esta frustración también podría indicar que ha intentado cumplir con ciertos estándares sociales o expectativas, pero no ha recibido el reconocimiento que cree merecer. La exasperación en su tono revela que, a pesar de todo su narcisismo, hay una capa de vulnerabilidad subyacente. No puede controlar cómo lo ven los demás, y esto lo desconcierta. Aún así me la pelas, hijo. El lenguaje agresivo y vulgar vuelve a aparecer aquí. La expresión "me la pelas" es una frase comúnmente utilizada para minimizar y despreciar a otros, reforzando su narrativa de superioridad. Sin embargo, lo que es interesante es que esta declaración viene inmediatamente después de una expresión de confusión y frustración. Esto sugiere que, cuando el hablante se siente acorralado o incomprendido, recurre a la agresión verbal como una forma de mantener su estatus y proteger su ego. El uso repetido de la palabra hijo refuerza esta dinámica de poder. En su mente, sigue colocándose en una posición de autoridad paternal, desde la cual puede menospreciar y dictar los términos de la interacción, aunque sus argumentos carezcan de consistencia o racionalidad. O sea, ¿cómo haces esa correlación? ¿De dónde llega? Aquí el hablante expresa su incomprensión respecto a una crítica o acusación que, para él, no tiene sentido. Está desafiando a su interlocutor o crítico a justificar cómo han llegado a una conclusión que él considera irracional. Esta es otra táctica defensiva. Al exigir una explicación sobre una crítica que posiblemente lo ha tocado de cerca, está tratando de retomar el control de la conversación. La palabra correlación sugiere que el hablante está intentando aplicar un lenguaje pseudo-racional o lógico, como si estuviera demandando un análisis riguroso de las críticas que recibe. Sin embargo, su propia argumentación carece de lógica clara, lo que resalta su desconexión entre el deseo de ser visto como un pensador crítico y la realidad de su discurso, que está lleno de inconsistencias emocionales. No entiendo. Este cierre con la repetición de "no entiendo" y el uso de puntos suspensivos añade una sensación de impotencia y resignación a su discurso. A pesar de toda su arrogancia y agresividad, el hablante se enfrenta a un muro de incomprensión, tanto por parte de los demás como de sí mismo. Esta reiteración de que no comprende lo que está sucediendo podría reflejar una profunda sensación de alienación. A pesar de sus esfuerzos por proyectar una imagen de grandeza y control, siente que el mundo no lo entiende ni lo aprecia como él quisiera. El uso de los puntos suspensivos al final es particularmente significativo, ya que sugiere que este ciclo de confusión y frustración continúa indefinidamente. No hay una conclusión clara, lo que refuerza la idea de que el hablante está atrapado en un ciclo de autoafirmación y duda, incapaz de escapar de su propia narrativa de superioridad e incomprensión. Conclusión general: este último fragmento de la canción refuerza los temas clave del personaje: narcisismo, confusión, frustración y agresividad. Aunque intenta proyectar una imagen de control y superioridad, el hablante está claramente luchando con críticas que no puede procesar de manera coherente, lo que lo lleva a una espiral de autodefensa agresiva y negación. Su uso constante de lenguaje vulgar y despectivo hacia los demás es una forma de proteger su ego frágil, pero también revela una profunda inseguridad. Bueno. Irónicamente no hemos analizado aún el fragmento inicial de la canción. Así que vamos con eso. Luego de eso haremos un análisis global, pero por lo pronto enfócate solo en el fragmento. Primero el fragmento N1.
Pero hijo, así funciona el mundo, si tú no has podido intimar con mujeres, y recalco yo soy virgen pero he podido tener experiencias muy gratificantes con grandes mujeres, no por eso soy menos atractivo pero sí me hace más atractivo que tú. Todos los hombres pueden decir yo sé lo que valgo y aún así te cambiarán por alguien tan exitoso como yo lo seré. Este primer fragmento introduce varios de los temas recurrentes en la narrativa del hablante, tales como la confusión entre el valor personal, las relaciones con las mujeres y el éxito social. Al observarlo detenidamente, podemos ver cómo el hablante utiliza una mezcla de racionalizaciones, contradicciones y afirmaciones narcisistas para construir una imagen de sí mismo que trata de proyectar superioridad frente a un interlocutor percibido como inferior. Pero hijo, así funciona el mundo. Esta frase inicial establece un tono paternalista desde el principio. El hablante se dirige a otro hombre de manera condescendiente, utilizando la palabra hijo para situarse en una posición de autoridad. Este tipo de frase pretende ser una lección sobre la realidad del mundo según el hablante, insinuando que él posee un conocimiento más profundo o sabiduría que la persona a la que se dirige. Este patrón de hablar como si fuera una figura de autoridad es clave en la dinámica de superioridad que trata de establecer a lo largo de la canción. La declaración así funciona el mundo también sugiere que el hablante ve sus propias ideas como verdades universales, como si las reglas que él percibe sobre el éxito y las relaciones fueran inmutables y aplicables a todos. Esta forma de pensar refleja una mentalidad cerrada y autorreferencial, donde las propias experiencias se proyectan como leyes absolutas para todos. Si tú no has podido intimar con mujeres aquí, el hablante introduce el tema de las relaciones con las mujeres como una especie de marcador de valor personal. De manera implícita, sugiere que el éxito en las relaciones sexuales o íntimas con las mujeres es un indicador de estatus masculino. Esto refleja una concepción reduccionista de las relaciones interpersonales, donde las mujeres se convierten en símbolos de validación para los hombres. Es interesante que el hablante no critique directamente al otro hombre por no haber tenido éxito con las mujeres, sino que lo enmarca como una verdad inevitable, vinculando el éxito sexual con el valor social. Esto refuerza la idea de que, para él, las interacciones con las mujeres son transaccionales y jerárquicas, lo que resalta su visión limitada y superficial de las relaciones. Y recalco yo soy virgen. Esta declaración aparentemente contradictoria añade un elemento interesante al discurso. A pesar de su insistencia en que el valor de un hombre está parcialmente ligado a su éxito con las mujeres, el hablante se identifica a sí mismo como virgen. Esta admisión parece desmentir su propia teoría, lo que genera una tensión interna en su narrativa. Sin embargo, al recalcar que es virgen, el hablante parece querer marcar una distinción. A pesar de no haber tenido relaciones sexuales, afirma que esto no lo hace menos atractivo. Esta es una especie de racionalización que intenta salvaguardar su autoestima, sugiriendo que su valor como hombre no depende de las normas sociales que él mismo impone a los demás. Aquí, podemos ver cómo el hablante construye una lógica en la que, a pesar de su propia falta de experiencia, se percibe como superior. Pero he podido tener experiencias muy gratificantes con grandes mujeres. La declaración sobre experiencias muy gratificantes con mujeres plantea varias preguntas. Primero, dado que él se identifica como virgen, cabe preguntarse a qué tipo de experiencias se refiere. Es posible que esté hablando de interacciones no sexuales o que esté exagerando el significado de estas experiencias para proyectar una imagen más favorable de sí mismo. Al emplear la frase grandes mujeres, se insinúa que estas interacciones ocurrieron con mujeres de alto valor o estatus, lo que nuevamente subraya la idea de que las mujeres son usadas como indicadores de éxito personal en su narrativa. El hablante, de algún modo, parece estar tratando de justificar su falta de experiencia sexual con estas supuestas experiencias gratificantes. Esto puede interpretarse como un intento de proteger su ego, argumentando que, a pesar de no cumplir con las expectativas convencionales de éxito masculino, medido por la cantidad de parejas sexuales, él aún se ve como superior debido a estas experiencias que insinúa, pero no especifica. No por eso soy menos atractivo, pero sí me hace más atractivo que tú. Aquí el hablante pone de manifiesto su narcisismo al afirmar que su virginidad no lo hace menos atractivo, sino que, de hecho, lo hace más atractivo que el interlocutor. Esta afirmación es contradictoria y lógica.
Por un lado, rechaza el valor convencional asociado a la experiencia sexual, pero al mismo tiempo refuerza su propio atractivo en comparación con el otro. El hablante está tratando de construir una narrativa en la que, a pesar de no cumplir con las expectativas sociales que él mismo ha impuesto, sigue siendo superior. La idea de que su virginidad lo hace más atractivo es interesante desde una perspectiva psicológica. Podría ser un intento de proyectar una imagen de pureza o una forma de elevarse por encima de los demás, como si su autocontrol o falta de actividad sexual fuera un signo de fortaleza o disciplina. Esta es una forma de justificar su situación mientras sigue construyendo una narrativa de superioridad sobre los demás. Todos los hombres pueden decir yo sé lo que valgo. Esta frase sugiere que el hablante considera que los hombres pueden, y deben, reconocer su propio valor de manera independiente a las opiniones de los demás. Sin embargo, lo que es interesante aquí es la contradicción implícita en la propia lógica del hablante. A lo largo de la canción, parece que él constantemente busca la validación externa, ya sea a través de mujeres, logros futuros o comparaciones con otros hombres. A pesar de esta afirmación sobre el valor intrínseco, su discurso general está profundamente arraigado en la validación externa. Esto revela una disonancia entre lo que el hablante dice y lo que realmente cree o siente. Aunque proclama la idea de que todos los hombres deberían saber lo que valen, su propia narrativa muestra que él está atrapado en una búsqueda constante de validación, lo que contradice esta afirmación sobre la independencia del valor personal. Y aún así te cambiarán por alguien tan exitoso como yo lo seré. Este es un momento revelador en el que el hablante finalmente expone su ansiedad sobre el futuro y el éxito. Aunque ha estado afirmando su superioridad en términos de valor personal, aquí reconoce implícitamente que todavía no es exitoso, pero cree que lo será en el futuro. Este futuro éxito hipotético se convierte en la base de su seguridad y autoestima actual, lo que revela una profunda dependencia en la idea del éxito como fuente de valor. La frase te cambiarán por alguien tan exitoso como yo lo seré es particularmente interesante porque proyecta una imagen de competencia entre hombres por la validación, presumiblemente de las mujeres. Esta visión de las relaciones humanas como una competencia constante refuerza el narcisismo y la inseguridad del hablante, ya que su sentido de valor está directamente vinculado a su futuro éxito y a la forma en que los demás, particularmente las mujeres, lo perciben. Conclusión del fragmento. Este primer fragmento de la canción establece las bases de una narrativa marcada por la inseguridad, el narcisismo y una visión superficial de las relaciones humanas y del éxito. El hablante proyecta una imagen de superioridad que, al analizarla más a fondo, se revela frágil y contradictoria. Su insistencia en que las mujeres y el éxito social son indicadores del valor masculino muestra una mentalidad profundamente arraigada en la validación externa. Al mismo tiempo, su admisión de que es virgen, pero más atractivo que los demás, refleja una tensión interna en su narrativa, ya que intenta racionalizar su situación y proteger su ego. Este fragmento, en conjunto, sugiere un individuo que lucha por equilibrar su deseo de ser percibido como superior con una profunda ansiedad sobre su falta de éxito tangible y la manera en que es percibido por los demás. La narrativa del hablante, aunque agresiva y arrogante, está construida sobre una base de inseguridades, lo que añade una capa de complejidad a su personaje. Y ahora el fragmento 2. Ya sabes que haremos un análisis global después de que analices este fragmento, pero por ahora solo analiza este fragmento. Nos gusta la novedad, nos gusta lo nuevo, la mujer virgin. Hay veces que tienes que entender que no todo es literal, pero como yo, el alfa, el extraordinario, yo soy un macho. Las apariencias en efecto engañan porque el universo me respalda. No estoy en edad para ligar, afortunadamente yo soy un caso diferente. Yo tengo los huevos bien puestos. Este segundo fragmento amplía el conjunto de ideas centrales del hablante, entrelazando temas como la atracción sexual, la masculinidad, el papel de las apariencias y su percepción de ser una excepción a las reglas generales. A través de una combinación de afirmaciones autorreferenciales, racionalizaciones y una visión distorsionada de la realidad, el hablante sigue proyectando una imagen de sí mismo como alguien superior y excepcional, aunque el contenido de sus palabras revela una lucha constante por justificar su autoestima y su percepción del mundo.
Nos gusta la novedad, nos gusta lo nuevo. Este enunciado sugiere que el hablante está haciendo una generalización sobre los deseos humanos, específicamente en relación a la atracción por la novedad. En este contexto, se puede inferir que se refiere a las relaciones con mujeres, en particular a la atracción por mujeres nuevas o más jóvenes, ya que más adelante menciona a la mujer virgin, una deformación intencional de virgen. Al afirmar que nos gusta la novedad, el hablante no solo está proyectando sus propios deseos, sino también tratando de implicar que esta atracción es una verdad universal. Sin embargo, esta simplificación ignora la complejidad de las relaciones humanas y las motivaciones detrás de la atracción, reduciéndolas a una búsqueda constante de algo nuevo, lo que refleja una visión superficial de las relaciones interpersonales. La mujer virgin. La referencia a la mujer virgin introduce de manera más explícita la fijación del hablante con la virginidad femenina, algo que ha surgido anteriormente en la canción. Aquí, la virginidad parece tener un valor casi simbólico, asociado a la novedad y, quizás, a la pureza o exclusividad. Esta visión cosifica a la mujer, reduciéndola a un estado de pureza que debe ser conquistado o experimentado, lo que refuerza la idea de que las relaciones sexuales no son vistas como interacciones entre individuos iguales, sino como un logro marcador de estatus. El uso de la palabra virgin en lugar de virgen puede tener una doble función. Por un lado, puede ser una deformación intencionada del lenguaje para hacer que suene más informal o humorístico, quizás como una forma de enmascarar la seriedad del contenido detrás de un velo de sarcasmo. Por otro lado, podría indicar una distorsión en la manera en que el hablante conceptualiza la virginidad, como si este concepto se hubiera convertido en una obsesión o un símbolo central en su mundo. Hay veces que tienes que entender que no todo es literal. Esta frase introduce una cierta ambigüedad o intento de justificación por parte del hablante. Al afirmar que no todo es literal, parece estar preparando una defensa contra posibles críticas a sus ideas o declaraciones. Es como si estuviera reconociendo que algunas de sus afirmaciones pueden sonar extremas o exageradas, pero trata de suavizarlas sugiriendo que deben ser interpretadas de manera más flexible o metafórica. Sin embargo, esto también puede verse como un mecanismo de evasión. Al decir que no todo es literal, el hablante parece estar dando espacio para reinterpretar o excusar sus propias palabras cuando le convenga, lo que refleja una falta de responsabilidad sobre el impacto de lo que dice. Este tipo de racionalización es común en personas que quieren sostener creencias controvertidas sin enfrentar las consecuencias directas de expresarlas. Pero como yo, el alfa, el extraordinario, el hablante vuelve a recurrir a un lenguaje grandilocuente y narcisista para describirse a sí mismo como un alfa y extraordinario. Estos términos, particularmente alfa, están profundamente enraizados en una visión jerárquica y simplificada de las dinámicas sociales, donde algunos hombres, los alfas, se sitúan en la cima de la pirámide social, por encima de otros. Este tipo de pensamiento refleja una obsesión con el estatus y la dominancia, sugiriendo que el hablante ve las relaciones humanas, especialmente con las mujeres, como una competición donde él debe destacar. La insistencia en que él es extraordinario refuerza la noción de que se percibe a sí mismo como una excepción a las reglas que se aplican al resto. Este deseo de ser percibido como diferente y superior a los demás es una constante en el discurso del hablante y sugiere una necesidad constante de reafirmar su valor personal a través de comparaciones con los demás. Yo soy un macho. Esta afirmación es una declaración directa de masculinidad, en la cual el hablante parece estar reafirmando su identidad como un hombre dominante y fuerte. El uso del término macho en lugar de simplemente hombre sugiere que el hablante asocia la masculinidad con una cierta agresividad o dominio, vinculando su identidad masculina con el poder y la dominación. El concepto de macho también implica una visión tradicional y quizás retrógrada de la masculinidad, en la cual la fortaleza física y la capacidad de controlar o dominar a otros, particularmente a las mujeres, son vistas como características esenciales del hombre. En este sentido, la afirmación "yo soy un macho" no solo refuerza su deseo de ser percibido como poderoso, sino que también refuerza la concepción tradicional de las relaciones de género como inherentemente jerárquicas. Las apariencias en efecto engañan. Con esta frase, el hablante parece estar reconociendo una desconexión entre cómo se ve o se presenta y quién es realmente.
Esta es una declaración interesante porque sugiere que, a pesar de la grandiosidad con la que se presenta, el hablante es consciente de que las apariencias no siempre son representativas de la realidad. Sin embargo, esta frase también puede interpretarse como un intento de defenderse de posibles críticas. Al afirmar que las apariencias engañan, podría estar sugiriendo que, aunque no parezca exitoso o atractivo según ciertos estándares, en realidad lo es de maneras que no son evidentes a primera vista. Es un intento de reforzar su valor, incluso si no es inmediatamente obvio para los demás. Porque el universo me respalda aquí, el hablante introduce un elemento casi místico o espiritual en su narrativa. Al afirmar que el universo me respalda, está insinuando que hay una fuerza mayor, un destino o una energía cósmica que está de su lado y que lo respalda en sus afirmaciones de superioridad. Este tipo de creencia puede estar relacionado con una mentalidad de autoayuda o de pensamiento positivo, en la que las personas creen que el universo conspirará a su favor si tienen la mentalidad correcta. Este recurso a una fuerza externa también puede interpretarse como una forma de evitar la responsabilidad personal. Al atribuir su futuro éxito al respaldo del universo, el hablante se desvía de las nociones convencionales de esfuerzo y mérito personal, sugiriendo que su éxito está garantizado por fuerzas más allá de su control. No estoy en edad para ligar. Este enunciado sugiere que el hablante reconoce una cierta limitación relacionada con su edad, posiblemente insinuando que ya no se encuentra en una etapa de la vida en la que el cortejo o las relaciones románticas sean una prioridad. Sin embargo, lo que es interesante aquí es cómo rápidamente contrarresta esta admisión de limitación en la siguiente frase, al afirmar que es un caso diferente. Esta declaración refleja una tendencia del hablante a ver sus limitaciones como excepciones, lo que le permite sostener una narrativa de superioridad incluso frente a aspectos de su vida que podrían percibirse como desventajas. Afortunadamente yo soy un caso diferente. En esta frase, el hablante refuerza su autopercepción de ser una excepción a las reglas generales. A lo largo de la canción, ha tratado de situarse por encima de las normas sociales y expectativas convencionales, y aquí refuerza esa narrativa al afirmar que su situación es diferente de la de otros hombres de su edad. Esta afirmación de excepcionalidad es una constante en su discurso y parece ser una forma de proteger su autoestima de cualquier crítica o comparación desfavorable. Yo tengo los huevos bien puestos. La frase final del fragmento es una declaración de confianza en su propia masculinidad y capacidad para enfrentar desafíos. El uso de un lenguaje vulgar como tener los huevos bien puestos es una forma de reafirmar su virilidad y su capacidad para ser valiente o decidido. Esta frase también refuerza la noción de que, a pesar de cualquier dificultad o desafío que enfrente, el hablante se ve a sí mismo como fuerte y resistente. Conclusión del fragmento. Este segundo fragmento sigue reforzando la imagen narcisista y grandilocuente del hablante, quien se presenta constantemente como una excepción a las reglas y normas sociales. Al mismo tiempo, introduce una visión mística o espiritual al sugerir que el universo lo respalda, lo que refuerza su percepción de que su éxito está garantizado de alguna manera. Las constantes afirmaciones sobre su masculinidad y su estatus de alfa revelan una preocupación profunda por proyectar una imagen de poder y control, aunque estas afirmaciones están cargadas de contradicciones y racionalizaciones. El hablante parece estar luchando con una mezcla de inseguridad y necesidad de validación, utilizando un lenguaje de superioridad para mantener su imagen, aunque en realidad su discurso revela una. Muy bien. Cerremos este tema con un análisis global de la narrativa y psicología de este lorcow. ¿Y por qué es un lorcow? Por favor, hazlo muy perceptivo. Un análisis global de esta canción revela un perfil psicológico complejo y conflictivo, que es lo que convierte al personaje en un lorcow, término que se refiere a alguien que es objeto de burlas o entretenimiento debido a su comportamiento grandilocuente, excéntrico y autodestructivo, muchas veces sin que la persona misma sea consciente de cómo se percibe desde fuera. 1. Narcisismo exacerbado y fantasía de grandeza. El protagonista de la canción manifiesta una constante necesidad de reafirmar su estatus y valor personal a través de declaraciones grandilocuentes. Se autodenomina alfa, extraordinario, y el mejor, y en repetidas ocasiones intenta situarse por encima de los demás, especialmente frente a quienes percibe como sus detractores o críticos.
Esta tendencia narcisista se manifiesta en la forma en que se compara constantemente con otros: tú no tienes metas, yo sí, yo soy atractivo, tú no, mostrando una visión jerárquica de las relaciones humanas, donde él siempre debe estar en la cima. Esta fantasía de grandeza, sin embargo, parece estar en tensión con una realidad menos favorable. Aunque él se proyecta como superior y excepcional, los detalles de su discurso, como su virginidad, sus dificultades para intimar con mujeres y sus constantes defensas frente a críticas imaginarias, revelan una inseguridad subyacente. El hecho de que necesite justificarse ante un detractor promedio o un crítico imaginario muestra que su autoestima es frágil y depende de la validación externa, aunque él lo niegue. 2. Mecanismos de defensa y racionalizaciones. El protagonista utiliza múltiples mecanismos de defensa para lidiar con las disonancias entre la imagen que quiere proyectar y la realidad de su vida. Un ejemplo claro es su referencia a la virginidad, que intenta transformar en una cualidad positiva, asociada a experiencias gratificantes con mujeres, aunque no haya tenido relaciones sexuales. Este tipo de racionalización es característico de individuos que no pueden o no quieren confrontar directamente las realidades incómodas de su vida, por lo que las reinterpretan de maneras que preserven su autoestima. Otro mecanismo notable es su constante afirmación de que el universo lo respalda, lo que introduce un elemento casi místico o espiritual en su discurso. Esta creencia puede interpretarse como una forma de externalizar su éxito, o la falta del mismo, desviando la responsabilidad hacia fuerzas cósmicas más allá de su control. Al hacerlo, se protege de tener que asumir la responsabilidad de sus propias limitaciones o fracasos, atribuyéndolos a circunstancias externas o al destino. 3. Fragilidad del ego y victimización. El tono general del discurso del protagonista está cargado de una fuerte necesidad de autoafirmación, lo que sugiere una profunda fragilidad en su identidad. A lo largo de la canción, se percibe a sí mismo como víctima de un sistema injusto o de detractores envidiosos, a pesar de sus constantes afirmaciones de grandeza. Se defiende de la envidia y la crítica, señalando la inferioridad de los demás, pero estas defensas revelan un miedo subyacente a no ser tan valioso como pretende ser. Esta victimización, en combinación con el narcisismo, lo sitúa en un ciclo autodestructivo. Se coloca en una posición donde debe demostrar constantemente su superioridad, pero al mismo tiempo se siente atacado por la percepción de que los demás no lo reconocen como tal. Esta contradicción lo convierte en un lolcow, ya que su comportamiento autoglorificante y su incapacidad para manejar críticas reales o imaginarias lo llevan a situaciones de autosabotaje y ridículo, lo que genera entretenimiento para los demás. 4. Masculinidad tóxica y obsesión con el estatus sexual. El protagonista exhibe una visión problemática y simplista de la masculinidad, centrada en su deseo de ser visto como un macho dominante y superior. Esta construcción de la masculinidad está intrínsecamente ligada a la sexualidad, como se observa en su fijación con la virginidad femenina y su constante necesidad de demostrar su atractivo sexual, incluso cuando admite ser virgen. Aunque reconoce no haber tenido experiencias sexuales, intenta compensar esta falta sugiriendo que su atractivo es innato y que eventualmente será exitoso en ese ámbito. Su narrativa sobre las relaciones sexuales revela una mentalidad de conquista y competencia, donde las mujeres son vistas como trofeos que validan su valor masculino. Su incapacidad para conseguir esas validaciones externas lo frustra, pero en lugar de reconocer la complejidad de las relaciones humanas, sigue construyendo su autoestima en torno a una versión superficial y objetificante del sexo y la atracción. 5. Desconexión con la realidad. Una de las características más evidentes de este personaje es su profunda desconexión con la realidad. El protagonista parece vivir en un mundo de fantasía en el que su éxito y grandeza están garantizados por alguna fuerza cósmica, aunque no haya evidencia tangible de ello en su vida real. Esta desconexión es lo que lo convierte en una figura de burla. Su incapacidad para reconocer las incongruencias entre lo que dice ser y lo que realmente es lo hace parecer ridículo para quienes lo observan desde fuera. El hecho de que insista en su futuro éxito como el mejor o el verdadero rey de los debates, a pesar de que su vida actual no refleja esos logros, subraya esta desconexión.
El personaje vive en una constante fantasía de autoengrandecimiento, donde su éxito está siempre a la vuelta de la esquina, aunque nunca llega. Esta insistencia en su grandeza futura, combinada con su negación de los fracasos actuales, lo sitúa en una espiral de autodestrucción y ridiculez. Conclusión. Un retrato de un lolcow. Este personaje es un lolcow porque su arrogancia desmedida, combinada con su inseguridad y desconexión con la realidad, lo hace un blanco fácil de burlas. Sus esfuerzos desesperados por proyectar una imagen de éxito y superioridad solo logran resaltar su vulnerabilidad, lo que lo convierte en una figura trágica, pero también cómica. Su narrativa está plagada de contradicciones y justificaciones, revelando un ego frágil que se protege a través de la grandilocuencia y la negación. El lolcow clásico es alguien que no es consciente de cómo su comportamiento es percibido por los demás, y este personaje encarna perfectamente esa descripción. Su incapacidad para aceptar críticas o enfrentarse a la realidad de su situación lo mantiene atrapado en un ciclo autodestructivo, donde cada intento de reafirmar su superioridad solo lo expone más a la burla y el desprecio de los demás.